Bueno, en primer lugar quiero saludarles a todos y espero que hayan tenido una buena Navidad y que también tengamos un buen año nuevo o un año nuevo completo, porque todavía no está seguro esto. Como se ha comentado anteriormente, la crisis principal es que las potencias del momento tratarán de aprovechar este lapso mientras entra Donald Trump a la presidencia y que sigue siendo el periodo más peligroso de la historia, peor incluso que la crisis de proyectiles en Cuba. El hecho de que el gobierno de Biden, a pesar del hecho de que claramente los votantes votaron en contra de esta política, han seguido con sus provocaciones acentuada por el hecho de que el día mismo de la Navidad, el 25 de diciembre, otra andanada de proyectiles ATACMS empleados por Ucrania. Este es un indicio de que no piensan cambiar de rumbo político. Del mismo modo, los Estados Unidos, una vez ya habiéndose deshecho del presidente Assad en Siria, están estableciendo bases militares, etcétera, cerca de Damasco, lo cual indica que tampoco se prevé que cambie su política hacia el Asia Occidental. Lo que sucede, o lo que puede suceder, si cuando entre Trump, si llega, la interrogante y lo que todo el mundo se pregunta, de hecho, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, básicamente ha expresado que están escuchando mensajes optimistas, pero que estos, estos mensajes positivos están contrarrestados por la política del gobierno actual. No se puede culpar a los rusos porque después de que Estados Unidos lanzó, se les excusa haber lanzado su misión, su operación militar, después de que los Estados Unidos hicieron trampa con los acuerdos de Minsk que aprovecharon únicamente para fortalecer militarmente a Ucrania. Por esto proceden con extrema cautela. Lavrov dijo en una rueda de prensa reciente que Rusia no pretende amenazar siquiera con un ataque nuclear, que estos son acusaciones falsas. Y él le recordó a la gente la política acordada entre los presidentes Gorbachev y Ronald Reagan perdón, en 1987, sí, en el sentido de que la guerra nuclear, que nadie puede ganar una guerra nuclear y por tanto nunca debe librarse. Y el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró esta política a solicitud rusa. Y muy poco luego, la primera ministra británica Liz Truss se descaró diciendo que no vacilaría en oprimir el botón nuclear. Y en esa misma conferencia de prensa se refirió, perdón, Lavrov se refirió al almirante Thomas Buchanan, quien dijo recientemente en una conferencia de un centro de estudios que los Estados Unidos se reserva el derecho de lanzar un ataque preventivo si consideran que está amenazada su hegemonía, pero con la condición de que reserven una cantidad suficiente de armas nucleares para poder disuadir a cualquier competidor futuro, lo cual implica que piensan no librar, no solamente librar la guerra nuclear, sino varias, que después de una guerra nuclear limitada, entre comillas,
guardarían armas para seguir atacando a cualquier enemigo, lo cual es completamente ridículo porque las cosas nunca saldrán así. Los rusos, pues, están en guardia, están en un estado elevado de alerta y la situación en Ucrania, militarmente, está, se están haciendo ataques contra territorio ruso. Los rusos están tratando de ponerle fin a esta guerra militarmente, lo cual desde luego no es nada bonito, pero la negativa a participar en diplomacia ha llevado a la situación actual. Yo pienso que Trump, siendo Trump, ya ha hecho algunos anuncios que uno realmente no sabe si son en broma o en serio, o para desestabilizar amigos y enemigos por igual, porque ha dicho que desea recuperar el canal de Panamá. Piensa que Canadá debería integrarse a los Estados Unidos como el 51º estado que quiere comprar Groenlandia, todo lo cual ha conmocionado, causado conmoción y desde luego los gobiernos de Panamá y Groenlandia han expresado que no tienen la menor intención de cumplir con esto, así como Canadá. Esto quiere decir que Trump, ya sea que o tiene un sentido de humor muy extraño, o es una amenaza o un esfuerzo de desestabilización. De todas formas, habrá que ver lo que viene. Trump también ha dicho que desea poner fin a las guerras, pero desafortunadamente solo cabe especular al respecto en vista de que sus nombramientos en el gabinete son muy revueltos. Hay gente de quien pueden esperarse acciones positivas, pero también hay halcones belicistas y no se sabe si Trump los va a imponer a ellos su política o ellos impondrán la suya a él. Ahora, hay dos signos esperanzantes de que las cosas pueden ir en el mejor sentido. Uno es que el ministro de Relaciones Exteriores japonés visitó a Pekín hace unos días y los dos países se pusieron de acuerdo en términos muy amplios. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, y el canciller japonés se pusieron de acuerdo en muchos aspectos. Uno de los más importantes es que se ceñirían a la tradición clásica. Esto es quizás una señal clara de que Japón no se inclina a unirse a la pretendida OTAN pacífica y también, del Pacífico, y también el hecho de que el presidente Putin anunció que después de su reunión con el primer ministro eslovaco Fico, quien asistió a la cumbre de la Unión Económica Europea en San Petersburgo, básicamente Putin anunció que Eslovaquia podría ser el lugar para realizar las negociaciones de paz en cuanto a la guerra de Ucrania. Este es un signo esperanzante que indica que Rusia está dispuesta a participar en tales negociaciones y Fico también ha dicho varias veces que él considera que Eslovaquia y también Hungría pueden ser los puentes entre Rusia y otros países europeos. Esto es bastante prometedor. Ahora, si vemos la situación en Oriente Medio, tuvimos una conversación entre diferentes participantes del Instituto Schiller y la Coalición Internacional por la Paz ayer y hoy, tratando de determinar cuál es la situación, porque a mí me parece muy confuso. Por una parte, la manera en que se depuso el gobierno sirio en 10, 11 días, obviamente fue una gran sorpresa para muchos, pero inmediatamente después de que
Israel anexó no solamente los Altos de Golán, sino territorio sirio adicional, más allá de los Golán, y el control turco de otras partes de Siria, y al mismo tiempo los Estados Unidos se quedan en su porción de Siria. Esto plantea una gran interrogante en cuanto al futuro de Siria. Y el constante bombardeo aéreo israelí contra Yemen se perfila una situación muy explosiva. El nuevo liderazgo sirio, llamado Hayat Tahrir el-Sham, HTS, incluye miembros de Al-Nusra, Al-Qaeda, el nuevo gobernante Al-Yulani de HTS, habían puesto una recompensa por entregarlo de 10 millones de dólares, pero ahora han retirado esa recompensa y es el jefe de gobierno. ¿Qué significa esto? Quiere decir que hay un acuerdo entre Rusia, Turquía, Irán, los países del Golfo, Líbano. Lo que se tiene que evitar a toda costa es que Siria descienda al abismo como Libia. Recuerden ustedes que después del bombardeo de la OTAN en Libia, después del derrocamiento de Gaddafi y los ataques de la OTAN, el país se descompuso en guerras internecinas y la situación más horrible que se ha visto en Siria. Esta catástrofe afectaría no solo a Siria, sino a toda la región. Lavrov también dijo en su conferencia de prensa que Rusia no ha roto relaciones diplomáticas con Siria, que están dialogando con el nuevo gobierno. Hizo énfasis en que Rusia tiene vínculos de larga data con Siria. Decenas de miles de sirios se han educado en universidades de Moscú. Hay 10.000 estudiantes sirios en Rusia en este momento y que Rusia desea mantener vigente el proceso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Siria, así como el proceso de Astana. Otros participantes del proceso de Astana también han expresado que desean impulsar la estabilidad y ojalá este nuevo gobierno esté considerando muy en serio transformar su modo de gobierno. Se, se ha dicho que este nuevo jefe de gobierno es un liberal moderado. Veremos si las cosas cambian. Como les digo, me cuesta mucho entenderlo, pero al mismo tiempo está muy claro que se trata de un polvorín sumamente inestable, peligroso y mucha fuerza, muchos grupos. Un polvorín, digo, pues, y espero que otros participantes en nuestra conversación puedan arrojar más luz sobre el asunto. Habiendo dicho todo esto, el peligro es que Netanyahu quizás piense que los vientos soplan a su favor, ya que supuestamente han sido eliminados sus principales adversarios. Gaza es un horrible infierno. El genocidio ha aumentado. Hay nuevos informes de que los niños de Gaza, el 95% de los niños en Gaza piensan que pronto van a morir y 50% piensan que preferirían morir en cualquier momento porque lo consideran mejor que vivir en estas condiciones. A mi juicio, esto es una de las situaciones más horribles que he visto jamás. Creo firmemente que la indiferencia occidental y europea y su negativa a detener este genocidio seguirá siendo un gran obstáculo a cualquier nuevo orden que intentemos crear, porque esta indiferencia muestra un nivel de decadencia moral muy difícil de, de comprender. Y la situación en Gaza, obviamente,
la caída del gobierno sirio ha debilitado a Hezbollah. Hay nuevas declaraciones del ministro de Defensa, ex ministro Galán, sobre los hutíes en Yemen. Hubo un bombardeo contra el aeropuerto de Sanaa que casi mata al director de la Organización Mundial de la Salud, porque su avión estaba decolando y esto fue denunciado en términos muy fuertes por el secretario general Antonio Guterres, porque seguramente Israel sabía que el doctor de la OMS estaba ahí presente. Luego, las tensiones están aumentando y queda todavía por verse qué sucederá entre Israel e Irán antes de que Trump asuma el poder. Hay gente que advierte en vista de que los rusos están obviamente de parte de Irán y no permitirán un gran ataque contra Irán, y el hecho de que el canciller iraní estuvo en Pekín renovando un acuerdo de 25 años, quiere decir que Irán no está sola. Sus aliados son Rusia, China, y si Israel ataca a Irán e inclusive intenta destruir sus instalaciones nucleares, lo que solo puede conseguirse con armas nucleares, esto encendería inmediatamente el peligro de no solo de una guerra regional, sino una guerra global. Hay gente que advierte que Israel debe tener en cuenta que no se puede simplemente destruir las instalaciones militares de un país vecino y creer que esto basta para vivir en paz por siempre. Esto es más o menos lo que dijo Lavrov en su crítica a Israel. Y el historiador israelí Ilan Pappé advirtió que estos hechos marcan el principio del fin de Israel, porque si usted tiene tantos enemigos y está en el corazón de la región meso oriental, esto puede volverse en contra de Israel en el futuro. Y habla de situaciones sumamente explosivas, tanto en torno a Ucrania como a Irán, lo cual suscita nuevamente la interrogante de si la necesidad de pasar a un nuevo paradigma, absolutamente nuevo. Tenemos que dejar, abandonar el paradigma de la geopolítica. La geopolítica es una enfermedad mental que se tiene que erradicar. Debe ser sustituida por un sistema basado en el principio de soberanía y seguridad de todos los países. Tenemos que adelantar la propuesta de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en el año que viene. Esta es también la, esta sería una manera, como dice Trump, de hacer grandes nuevamente a los Estados Unidos, pero también teniendo en cuenta que todos los demás países tienen ese mismo derecho a eh, cultivar plenamente su potencial. Solo sé decir que el papel de la Coalición Internacional por la Paz debe ser aumentar nuestros esfuerzos por poner sobre la mesa este nuevo paradigma, y esperemos que nuestros esfuerzos conjuntos contribuyan a esta tarea en breve plazo.